Hola, buenas tardes, que Dios les bendiga, que tengan un buen provecho. Gracias por conectarse a esta perla de la palabra. El día de hoy vamos a compartir acerca de la gracia en la oración. Hay una enseñanza en el cuerpo de Cristo acerca de las disciplinas de la vida cristiana. Pero en realidad no son disciplinas, sino son regalos de la gracia de Dios, son canales de bendición de Dios para nosotros, que requieren disciplina, compromiso y responsabilidad de nuestra parte, es cierto, pero no son ni compromiso, ni responsabilidad, ni disciplina, sino son canales de la gracia de Dios para bendecirnos. Hay múltiples canales como el dar, la alabanza, la acción de gracias, la obediencia, la intercesión, la lectura de la palabra, la meditación de la palabra, etcétera. Y dentro de esos canales de la gracia de Dios para bendecirnos está la oración. Por eso la palabra dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 que oremos sin cesar, que nuestra vida sea una vida de oración. Y la palabra oración no es igual a petición. La petición es una parte de la oración, pero la oración abarca mucho más que la petición. Oración es tener comunión con Dios, tener intimidad con Dios, conectar mis pensamientos, mi mente, mi corazón al corazón de Dios. Y lo que me está diciendo la palabra en Primera de Tesalonicenses 5:23 es que viva conectado con Dios en mis pensamientos, alabanza, adoración, la lectura de la palabra, la meditación de la palabra, la búsqueda de respuestas y de dirección del Señor. Todo eso implica la oración y por eso la Biblia dice que oremos sin cesar, porque orar sin cesar significa orar todo el tiempo. Y si fuera de peticiones solamente la oración, obviamente sería muy tedioso o no habría suficientes peticiones como para que oráramos todo el tiempo. La palabra dice en Proverbios 15:8, y miremos algunos de los privilegios de la oración. En Proverbios 15:8, la palabra de Dios dice que nuestra oración es su gozo. En Apocalipsis capítulo 8, versículo 3, nuestra oración, nuestra comunión con Él es como incienso delante de la presencia del Señor. Es decir, son nuestras oraciones, nuestra comunión con el Señor es de olor grato. En Santiago capítulo 5, versículo 16, la palabra de Dios también nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Y quién es el justo? El justo es el que ha sido justificado, el que ha sido salvo al reconocer el señorío de Cristo sobre su vida y que hace justicia, que busca el reino de Dios y su justicia, como dice Mateo capítulo 6, versículo 33. Por el otro lado, también la palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 5, versículo 14, nos enseña que si oramos conforme a la voluntad de Dios, obtendremos las peticiones que le hayamos hecho. Pero como vemos, no solamente la oración es petición, sino la oración es más que eso. Por ejemplo, en Jeremías 33:3, la palabra de Dios dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es decir, la oración es un diálogo, no es un monólogo, va mucho más allá de la petición, también incluye la enseñanza, la revelación, la respuesta de Dios a nuestras inquietudes. En el Padre Nuestro, que es un modelo de oración que Jesús nos enseñó, es un modelo de tópicos, no es una oración para que la repitamos mecánicamente, sino que lo que nos está enseñando es acerca de tópicos o temas respecto a los cuales podemos tener comunión con Dios. Y encontramos que el Padre Nuestro tiene dos partes. Primero, orar para que la voluntad de Dios sea establecida en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestra nación y aún en toda la tierra. La palabra dice, o la oración del Padre Nuestro comienza diciendo:
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y eso implica pedirle al Señor también dirección para cómo establecer, primero que nada, para saber todo lo que implica su reino. Segundo, y su voluntad. En segundo lugar, implica nuestro compromiso de conocer la voluntad de Dios expresada en su palabra. Y en tercer lugar, también que el Señor nos indique las formas y los medios de establecer su reino en nuestras vidas, es decir, buscar la dirección para establecer su reino. Lo que nos está diciendo el Padre nuestro es que en primer lugar necesitamos en la oración buscar hacer la voluntad de Dios. En segundo, y después vienen las peticiones por cada uno de nosotros y por los demás. Pero la oración va mucho más allá, como mencioné, esta es el modelo de oración de pedir, pero hay otra, la palabra nos indica otros modelos de oración, por ejemplo, cuando dice que meditemos en la palabra de día y de noche. Si orar sin cesar debe ser un modelo de vida de todo el tiempo, y la palabra de Dios nos dice que meditemos en la palabra de día y de noche, quiere decir que hay una equivalencia entre meditar en la palabra y orar. Por el otro lado, también la palabra de Dios nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Por lo tanto, buscar la gloria de Dios en cada una de las cosas que hacemos y en cada una de las decisiones que tomamos es también oración. La otra cosa es que la palabra de Dios nos dice que entremos por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. La oración implica también la acción de gracias, la alabanza, y vemos entonces que la oración va mucho más allá de la petición. En Hebreos, por ejemplo, en Hebreos capítulo 4, versículo 16, la palabra de Dios dice que tenemos libre acceso al trono de la gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Si nos damos cuenta, la palabra de Dios dice que tenemos libre acceso al trono de su gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y esa misericordia y gracia tiene muchísimas formas, muchísimas manifestaciones, y necesitamos, para encontrar esas manifestaciones de la gracia de Dios y de la misericordia de Dios, necesitamos la revelación, de tal manera que la oración también es la búsqueda de la revelación de Dios para nuestras vidas, para nuestra vida cotidiana, para nuestra vida diaria. Por el otro lado también, aunque tenemos libre acceso al trono de la gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, también la palabra de Dios nos dice que entremos en su presencia con acción de gracias y con alabanza. Por lo tanto, la oración también implica acción de gracias y alabanza. Como vemos, la oración es más que un tiempo de petición. La oración es un estilo de vida, de conectar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro corazón con el Señor todo el tiempo, de mantenernos conectados con Él la mayor parte del tiempo. No es una disciplina, aunque sí requiere disciplina, requiere disciplinar mis pensamientos para que mis pensamientos perseveren en el Señor. De hecho, es lo que dice la palabra en Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 8. Dice que presentemos nuestras peticiones, si estamos afanados, que presentemos nuestras peticiones delante del Señor con toda oración y ruego y con acción de gracias, y Él guardará nuestros pensamientos y nuestro corazón en Él. ¿Para qué? Para que pensemos todo lo bueno, lo justo, lo agradable, lo de buen nombre, si algo digno de alabanza. Y eso que es pensar en la palabra de Dios, y no solo pensar en la palabra de Dios, sino pensar en Dios, conectarme con Dios, porque Él es todo lo bueno, lo justo, lo agradable, lo de buen nombre, lo honorable, lo digno de alabanza, etcétera. Así que la oración debería ser en nuestras vidas, o necesitaríamos que fuera en nuestras vidas un estilo de vida,
permanente de conexión con el Señor. ¿Por qué razón? Porque si no estamos pensando las cosas del Señor, estamos pensando otras cosas. Y la palabra de Dios dice que conforme nosotros pensamos en nuestro corazón, así vamos a vivir. De tal manera que si pensamos en Dios, en las cosas de Dios, en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios, en la guianza de Dios, vamos a vivir lo que la palabra de Dios dice que vivamos. Pero si no mantenemos esa comunión, si no mantenemos esa constancia en nuestros pensamientos, vamos a estar pensando las cosas de la carne, las cosas terrenales, las cosas del mundo, y vamos a vivir esas cosas en lugar de vivir la voluntad de Dios. Por eso la oración es conexión con Dios, y esa conexión con Dios debe ser una conexión permanente. No debe ser nada más una conexión de 10, 15 minutos al día, sino una conexión de todo del mayor tiempo que podamos, que sea posible. Y dentro de los beneficios de la oración, que vamos a ver más en una segunda parte de esta enseñanza, está en primer lugar que nos quite el afán, en segundo lugar nos quita la negatividad, en tercer lugar aumenta nuestra fe, aumenta nuestra seguridad en el Señor, nuestra confianza en Él, pensamos todo lo bueno, vivimos todo lo bueno, y tenemos un corazón con gozo. La palabra dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículos 16 al 18 que seamos llenos de gozo, oremos sin cesar y demos gracias al Señor en todas las cosas, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Es decir, beneficios de la oración, el gozo, el agradecimiento y la comunión con el Señor. Así que procuremos hacer de la oración más que una petición, hacer de la oración un estilo de vida, de comunión con Dios en todas las formas posibles, habidas y por haber, que nos puedan conectar a Él en nuestro corazón y en nuestra mente. Muy bien, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por esta tarde que nos has permitido, Señor, escudriñar tu palabra en ese aspecto tan emotivo y en ese aspecto tan importante, tan trascendental, Señor, que es nuestra comunión permanente contigo, Señor, para nuestro beneficio. Padre, permítenos, Señor, tener la revelación de la importancia de la oración, no solo para tener la comunión contigo, Señor, sino para recibir a través del canal de la oración todas tus bendiciones que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, quita todo estorbo en nuestra mente, todo argumento, Señor, que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, y a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo en todas las áreas de nuestra vida, pero específicamente en cuanto a la oración, para que podamos experimentar cada día, Señor, las delicias de la comunión contigo y de tu presencia, Señor, porque a través de la comunión contigo somos conscientes de tu presencia, y en tu presencia hay plenitud de gozo, y tu gozo es nuestra fortaleza, Señor. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una bendecida tarde, y si Dios lo permite, nos volvemos a conectar al final de la tarde para otra perla de la palabra, y seguir edificándonos en la palabra de Dios y edificando nuestra fe en el Señor Jesucristo. Muchas gracias por conectarse, que el Señor les bendiga, y un abrazo para cada uno.